buenos días. Estamos nuevamente con ustedes aquí en la Cuenta Notas. Quiero comentarles que la semana pasada hablamos de un tema que es absolutamente preocupante para, yo diría, la mayor parte de la población y que tiene que ver con el desabastecimiento que existe en los hospitales públicos a nivel nacional. Fueron muchos los comentarios que nosotros recibimos, varias las sugerencias también, y en este sentido se nos ha dicho también que quisieran ser escuchados quienes en este momento forman parte de los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad catastrófica. ¿Por qué razón? Porque ellos también están abordando una situación muy, pero muy preocupante, y ahora vamos a conocer cuál es la pesadilla que viven en carne propia precisamente por la falta de medicamentos que existe en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la falta de medicinas e insumos que existen en la red de hospitales públicos a nivel nacional. Y para eso nos acompañan ya Marisol Rosero y también Iván Vallejo. Marisol es paciente catastrófica del IES con una afectación neuronal. Ella lleva ya atendiéndose en esta institución desde hace 6 años aproximadamente y nos va a contar cuál es la situación real por la que está atravesando en este momento. Así que Marisol, te doy la más cordial de las bienvenidas. Lo mismo, un saludo para Iván Vallejo. Iván tiene problemas del corazón. Iván ha sido operado también producto de las dolencias que tiene y de las afectaciones que tiene en el corazón, y también está atravesando una situación absolutamente delicada. Y precisamente, Marisol, Iván, nosotros hemos querido hacer este programa con ustedes, que el programa sea de ustedes, para que ustedes a través de este espacio le cuenten a la ciudadanía qué es lo que les está ocurriendo y también demanden de las autoridades lo que necesitan precisamente para continuar, porque hay muchos como ustedes que están en una situación absolutamente crítica en este momento. Así que, Marisol, Iván, estamos con ustedes, bienvenidos, y comencemos entonces de esta charla. Muchas gracias, Marcela. Un gusto poder compartir contigo estos minutos. Lo mismo, Marisol, un placer. Bueno, como es costumbre, primero las damas. Entonces, Marisol, venga usted, sigamos en la conversa. ¿Cómo está? Mucho gusto, igualmente para Marcela, para Iván, qué gusto conocerles. Sí, básicamente yo como paciente crónica del IES, básicamente, por ejemplo, varios pacientes que tienen discapacidad, o sea, somos asignados a un dispensario médico del IES, ¿no? En este caso en Quito, que estoy, al dispensario Eloy Alfaro. Entonces, básicamente el objetivo ahí es que nos entregan los insumos que los pacientes vamos requiriendo mensualmente. Entonces, estos son requerimientos que el médico nos indica y qué es lo que se necesita. Son varios los insumos. Entonces, básicamente, desde hace aproximadamente, en este año realmente es lo que ya ha habido una gran escasez de insumos. Entonces, no nos han entregado. En mi caso particular, ya voy a cerca de un año que no me han entregado los insumos, con decirle que parte de los insumos que muchas veces nos entregan son gasas y nos dicen que no tienen gasas. O sea, en un dispensario médico que no tengan gasas, o sea, es terrible porque es algo básico que a veces se necesita diariamente. Los pacientes se necesitan, obviamente, dependiendo de su condición. Entonces, en ese problema es en el que estamos. Hemos hablado con la licenciada, que es la que se encarga de hacernos la entrega trimestral o mensual, dependiendo de cada paciente. Nos indican que ese dispensario está asociado o tiene que ser abastecido por parte del Hospital Carlos Andrade Marín, pero lo que ellos les dicen es que no tienen esos insumos, que no han realizado la compra, que no tienen, que no disponen, y con eso nos tienen de 15 días en 15 días diciéndonos que no tienen, que aún no tienen los insumos, lo cual es algo bastante preocupante, ¿no? Porque nos toca incurrir en gastos, incluso hay pacientes que les toca reutilizar, y fíjense en que un insumo es un insumo médico que solamente tiene una utilización de una sola vez. Es como una jeringuilla que solo se usa una vez y uno lo desecha. Pero los pacientes, muchos tengo entendido que lo reutilizan, o sea, lo lavan y lo reutilizan. Y eso no, técnicamente no es adecuado, ¿no? Para el paciente, porque hay esta escasez. Entonces, sí estamos en eso. Hay muchas personas que tienen discapacidad y eso es lo que no se disponen. Entonces, sí estamos en esa encrucijada.
Ahora, Marisol, lo que tú has dicho al final es sumamente importante, porque este es un problema por el que están atravesando muchísimas personas que acuden a la red pública de salud para obtener un beneficio, es decir, Claro. para que no les cueste, porque los insumos son caros, porque son afiliados, en este caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque los recursos económicos son escasos, más aún en esta pandemia. Pero en el caso de las pacientes con enfermedades catastróficas es aún peor, porque los insumos que ustedes necesitan son muchísimo más costosos de lo que puede ser para una persona que tiene una afectación, digamos, que no esté catalogada como catastrófica, porque ustedes incluso necesitan también, por ejemplo, dispositivos médicos, en algunos casos se necesita de prótesis, de muletas, sillas de ruedas, y son gastos ya muchísimo mayores. ¿Cuál es el caso tuyo, Iván? Gracias. Bueno, yo soy operado de corazón abierto desde hace 2 años. Tengo me cambiaron las 4 arterias, fueron taponadas y después me pusieron unos 4 stents más porque también se me dañó uno de los implantes, porque normalmente te hacen de tu mismo cuerpo, te sacan tus implantes. Y bueno, no me cogió un par de implantes y me tuvieron que poner los stents. Y bueno, la recuperación es un poquito larga, de recuperarse del tema de corazón, ya que te vienen muchos dolores, como te abren el tórax, te abren la pierna, te abren el brazo, o sea, te manipulan demasiado, entonces tu cuerpo queda muy débil por mucho tiempo. Dando gracias a Dios, he sido un poco, mi fortaleza ha sido un poquito más mejor, has dicho mejor, y me he ido recuperando, aparentemente se me ve muy bien, pero la afección de corazón que está ahí, y muchas veces tienen un criterio un poco errado, que te dicen, bueno, ya te operaron, ya quedaste como carro nuevo, y en realidad me parece una vasta tontera porque yo no estoy al 100%. Uno ya no queda al 100%. Lo único que me dan me ponen para tener una mejor condición, una condición de vida diferente nada más. Entonces, en mi caso, hay muchos casos que les cambian también igual válvulas y serie de cosas que es en el tema de corazón abierto. Y el tema es que lamentablemente no hay medicina para después peor en pandemia, fue tenaz el tema porque no hay medicina. Con decirte que en la pandemia no encontré ni aspirina. Entonces, en mi caso, imagínate en los otros casos de mucha gente que ha sido operada y los insumos son caros. Los insumos son caros. Hay mucha gente que realmente pierde su vida porque no tiene insumos. No tiene insumos. Es triste, doloroso, pero es la verdad, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo, Iván, tú no consigues medicinas en el centro de atención al que debes recurrir? Marisol nos decía desde hace un año. ¿Tú desde hace cuánto tiempo? También más o menos antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia también no me daba el seguro medicina completa, no me daba todo completo. Me daban una de las pastillas, pero de ahí me tocaba comprar a mí los demás insumos, las demás pastillas. Y para el corazón uno tiene que tomar todos los días. Te entiendo bien y conozco de cerca casos como el tuyo. Quiero contarte de que me alegra muchísimo, por ejemplo, que tú seas un superviviente de una operación tan delicada como la que tuviste. Mi madre fue operada hace más de 16 años de corazón abierto y lamentablemente no resistió y ella falleció. Y nosotros conocemos muy de cerca, cuando hablo de nosotros, digo, mi familia conoce muy de cerca precisamente los riesgos de una operación así, los costos, porque son terriblemente altos, y luego el médico nos comentaba a nosotros que si es que mi madre sobrevivía a esa operación, los gastos en los que debíamos incurrir eran muy altos, porque lo que tú dices es verdad.
No es que te ponen un corazón nuevo, no es que porque tienes unas válvulas que funcionan mejor ya estás 0 kilómetros, todo lo contrario, es, digamos que muy lenta la recuperación y también los gastos en los que debes incurrir son muy, pero muy altos. Así que entiendo bien por lo que están pasando, porque, insisto, en determinado momento a nosotros también nos ocurrió algo así hace muchísimo tiempo atrás y sabemos lo que eso significa. ¿Cuánto en costos les significa a ustedes mantenerse sanos mensualmente? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto sale de sus bolsillos? Bueno, entre $250 a $300 mensuales, más o menos, es el costo que uno tiene de medicamentos, de, porque no solamente son los medicamentos, ¿no? Porque tienes que hacer tu ejercicio, tienes que tratar de estar lo más sano posible, no solamente por el corazón, sino de las múltiples enfermedades que hay. Pero sabemos que el corazón es el motor del cuerpo. Entonces tienes que tratar y hacer y ponerte de la mejor manera. Y realmente todo eso es gasto, ¿no? Porque no solamente son las pastillas, porque tienes que hacer tu rutina, tienes que hacer tu comida, tienes que estar en todo para que básicamente las arterias no se vuelvan a taponar. Entonces, qué pena, sintiendo mucho de lo de tu mami. Y realmente sí, el tema de corazón es muy, muy, muy complejo. Y te digo, qué pena y lamentable, el Seguro Social eh, sacó de sus filas o salieron de sus filas por problemas internos, dos médicos que son espectaculares cardiotoráxicos. Marisol, en tu caso, cuéntanos cuánto gastas, porque además hay un ingrediente adicional que es muy importante y es el hecho de que ustedes gastan de sus bolsillos lo que debería darles, en este caso, el Estado, por obligación, incluso constitucional. Y no solamente eso, sino en el caso de los pacientes con enfermedades catastróficas, muchos de ustedes se ven imposibilitados incluso de trabajar. Sí, así es. Por ejemplo, en mi caso, que soy una persona con discapacidad, o sea, a veces sí se nos cierran muchas puertas para poder acceder al trabajo. Y con lo que respecta a gastos que nos digan, sí son gastos bastante grandes. El mismo hecho del trabajo del día al día, el tener que adaptar la vivienda para poder tener un lugar adecuado para poder movilizarse, el movilizarse dentro de la ciudad. A veces esta ciudad, por ejemplo, en Quito no es inclusiva porque hay baches, hay cuestas. Bueno, la topografía tampoco es que lo permita mucho, pero en los sitios que son planos, o sea, no hay las veredas adecuadas, no hay las rampas, eso, entonces uno sí se incurre en gastos de movilización. Por ejemplo, yo para movilizarme tengo que hacerlo en taxi, entonces un taxi de aquí, el mínimo, la carrera, y después que nos subieron el precio de los taxis, esperemos que no vuelva a subir. Entonces estamos en esas, así sí es complicado. Y con respecto a los insumos, medicamentos, que son los dispositivos médicos que se necesita, también se incluye. O sea, por ejemplo, nos contaba hay un paciente que es lo que él necesita, sondas, y esas sondas las utiliza 4 o 5 veces al día. Cada sonda cuesta 60 centavos. Eso vaya sumando eso mensualmente todos los días, porque sí o sí tiene que usarlo. Entonces, sí se va sumando la cuenta, ¿no? Y por eso le digo, muchos pacientes al no tener ese ingreso, no tener un empleo fijo, entonces les ha tocado reutilizar, lavarlos, desinfectarlos de alguna forma y se ingenian y muchas veces lo reutilizan, luego lo vuelven a comprar o disminuyen su frecuencia de compra. Es un insumo que realmente el IES es el que nos tiene que dar. Por ejemplo, muchos son jubilados, otros son afiliados, entonces se tiene ese derecho, ¿no? Por eso se paga esa afiliación o se tiene esa jubilación, que es lo que nos corresponde que el IES, o sea, cumpla con la entrega de esos insumos o medicamentos que cada cual necesita. Y aparte de eso, también súmele en el caso de las pacientes con discapacidad, se necesita hacer rehabilitación. Por ejemplo, el médico fisiatra, el que es el médico que trata en el caso de discapacidades, él es el que cada año tenemos que estar en rehabilitación para mantener, nos dicen que para poder mantener lo que es la musculatura y no ir perdiendo funciones o funcionalidades. Entonces, durante todo este tiempo,
Sobre todo por la pandemia se cerraron esos servicios. Tengo entendido que se habían cerrado. Algunos sí estaban funcionando, pero otros no. Entonces ahí nos toca recurrir a contratar a rehabilitadores privados. Entonces, por lo menos la hora de cada rehabilitador, dependiendo, le cobra entre 10, 20, 30, $40, dependiendo la hora. Y si es a domicilio, mucho más. Y eso suma el costo de movilización de esa persona con discapacidad. Hay personas que tienen discapacidades bastante severas, que usan silla de ruedas o están en cama porque no pueden movilizarse y dependen de terceras personas para poder moverse, de su familia. Entonces, todo un movimiento de toda su familia para que les ayude. Conocí a una señora que aparte de que vivía en una de las zonas montañosas en Quito, ella tenía que subir muchas gradas y los vecinos le ayudaban a cargarle porque ella por la discapacidad no podía movilizarse, no puede caminar. Entonces de ella tenían que entre los vecinos tomar una cobija y sacarle de su domicilio subiendo gradas y luego para cargarla, llevarla en un taxi y de ahí llevarle al hospital. En el hospital pedir prestado una silla de ruedas para que ingrese a la sala de rehabilitación. Entonces sí es bastante largo y buscar a alguien que le acompañe porque es bastante complejo, sí es bastante complejo. Y ahora, más que todo, de lo que yo estuve tratando de averiguar, si es que en el Carlos Andrade Marín estaba activo lo que es la sala de rehabilitación, porque tienen todo un área de rehabilitación que es bastante bueno, porque yo sí asistía ya hace muchos años atrás, pero me comentaron de que estaba cerrado. Entonces, no sé, o no lo estaban atendiendo de forma continua. Entonces, eso no sé, o sea, entonces ahí estamos en esas, que no tenemos ese acceso ni a la rehabilitación de forma, o sea, completa o de forma regular, y tampoco al acceso a los insumos que son necesarios y que se utiliza diariamente, y tampoco a los medicamentos. Entonces a eso se suba también la falta de empleo, ¿no? Que a veces no se tiene acceso a lo que es el empleo. Entonces, son muchos factores que aquí convergen. Te- tengo entendido que por el tema de COVID también estaba casi todo cerrado y es lo que supe del tema de esto de rehabilitación que mencionas, Marisol. Eso me lograron decir. Bueno, claro que como también recién ya levantaron lo de COVID en el HCAM, entonces parece que ya hay un poco más de viabilidad para el hospital. Bueno, esperemos que sea así y conforme la pandemia siga dándonos un poco más de respiro, se alivien también estas verdaderas tragedias que ustedes están viviendo, porque en realidad es así. No es únicamente el hecho de padecer una enfermedad catastrófica, los costos en los que deben incurrir ustedes para también poder mantenerse sanos o de la mejor forma posible. Si a eso le sumamos el tema de que tienen que ustedes gastar de sus propios recursos para comprar medicinas, insumos y demás, pero aparte de eso, en medio de una crisis en donde lo que menos hay es trabajo, en donde tenemos que igual seguir manteniendo a nuestras familias, a nuestros hijos, los gastos de la casa y demás, se complica muchísimo. Y si es que multiplicamos dos casos por el resto de casos que existen a nivel nacional, la situación realmente es difícil. Es, como yo lo decía en un principio, es una pesadilla la que les toca vivir a ustedes diariamente. Sí, básicamente, y más que todo cuando, como decía Marisol, cuando somos discapacitados, o sea, y peor cuando pasas de los 50 años, como que no sirves para nada y es al contrario. Y el problema es que, como dicen, discapacitado ya nada que ver y la gente, muchos de las empresas no cumplen con el 4%. Ah, sí. Entonces, no dan trabajo, no dan empleo. eh, Máximo te dicen, ¿sabe qué hay para limpieza, para cosas así? Que realmente no es denigrante ningún trabajo, pero hay gente con discapacidad que es profesional. Es profesional y muchas veces las discapacidades no es un impedimento para nada.
absolutamente para nada, sino que es a poco inentendible cómo funciona y cómo manejan los temas la mayoría de empresas, ¿no? Que yo debería ser el porcentaje debería subir un poco más porque hay que dar oportunidad porque la gente todavía podemos hacer las cosas, entonces te ven como animalito raro muchas veces, pero no es así, lamentablemente a nosotros nos tocó. Ahora cuando el momento que a uno les toque, o cuando se enfermen, o cuando les toca ir al hospital, porque muchas veces de los 30 a los 45, 47 años, en un porcentaje alto, no tienen enfermedades. Pero cuando sí tienes una enfermedad, que tienes una enfermedad de tu hijo, o tienes una enfermedad tuya en el lapso de esas edades, es muy complicado porque son las edades donde tú tienes que producir, donde es el 100% de producción. Y hay mucha gente que también tiene sus discapacidades o tiene sus enfermedades en esas edades. Entonces, uno dice, ¿y ahora? Me tocó a mí y cuando les toque a ustedes, ¿qué hacemos, no? Nadie se pone en los zapatos de los otros. Y nadie está exento de que tenga una enfermedad o que pase golpeando la puerta de la muerte, como se dice vulgarmente. Y solamente cuando lo pasas, lo sientes, ahí dices, uff, qué bueno que estoy con ustedes, ¿no? Pero, en fin, hay que tratar de ver las oportunidades y tratar de ver cómo se cambian ciertas leyes de la discapacidad, porque realmente no le toman a una persona discapacitada como lo que es, sino que le ven, qué penita, ¿no? Y no tenemos pena y no es así, ¿no? Porque no es que siento pena por ti. Sí, es cierto lo que dice Iván. Por ejemplo, todavía en la sociedad sigue habiendo esa exclusión. Es menos, sí, de lo que me contaban otras personas que antes era mucho más. Pero todavía falta que la sociedad se vuelva más inclusiva. No solamente en el área física, que eso es lo más sencillo, porque veo una esquina, aquí le falta una rampa o aquí en este baño le falta más espacio y se lo construye ya, pero en lo que es la parte de la inclusión social, en lo que es la parte laboral sobre todo, sí todavía sí parece que existe un temor por parte de muchos empleadores, ya sean del Estado o privados, que no se enfocan mucho en cumplir, en contratar también o dar esa oportunidad a las personas con discapacidad. Recuerden que la Ley Orgánica de Discapacidades dice que todos los empleadores que tengan más de 25 trabajadores deben de tener el 4% de empleados en su nómina que sean personas con discapacidad. Pero al parecer no se cumple porque no todas las empresas tienen eso. Entonces, en ese caso, y sí yo quisiera preguntar a las autoridades encargadas de hacer esa rectoría, de que ejecuten esa rectoría, que vean, que verifiquen que realmente estén cumpliendo, porque de esa forma se abrirían plazas de trabajo. Incluso debido a esta pandemia y por la mal llamada ley humanitaria que hicieron que se pudiera despedir a varias personas, entre ellas personas con discapacidad, y lo peor es que fueron despedidas sin recibir ningún tipo de indemnización. Y entonces, de esa forma es lo que estas personas ya se quedaron desprotegidas, al quedarse sin trabajo, se quedan sin su afiliación al seguro, sin acceso a un seguro, ya no tienen su acceso a tener la cobertura en lo que es salud, medicamentos. Entonces, eso sí es algo que sí se debe de tomar muy en cuenta para facilitar este acceso al trabajo a todas las personas con discapacidad. Es un círculo vicioso, es decir, una cosa conduce a lo otro y luego es muy Exacto. difícil seguir saliendo de ese entorno porque es una bola de nieve que va creciendo y ese es el problema. Yo quiero agradecerles, Marisol e Iván, por esta conversación, por este momento que hemos tenido de reflexión en conjunto, diría yo. Primero, mi reconocimiento absoluto por la lucha que ustedes tienen que desempeñar a diario. Mi reconocimiento porque no es fácil y porque ustedes, pese a las adversidades, siguen ahí dándole con fuerza todos los días y con el mejor de los ánimos, más allá de la difícil situación por la que ustedes atraviesan. Es importante también contarle a la gente y a través de sus ejemplos darnos cuenta y dimensionar nosotros el problema. Hay muchas Marisoles, hay muchos Ivanes que están padeciendo en este mismo momento los mismos problemas
que ustedes ahora nos han contado a través de esta cámara a todos quienes nos están escuchando. Y yo me quedo con las palabras finales que decía también Iván, en el sentido de que nos sirva también esto de reflexión. No únicamente es del hecho de que porque a mí no me toca ahorita y porque no soy yo el que tiene que poner de mi bolsillo la plata para comprarme medicinas, es que me voy a hacer a un lado del problema. Debemos también ponernos en el zapato del otro, debemos también pensar en los problemas del otro, porque tal cual como lo decía Iván, probablemente y dando gracias a Dios, quizá ahora a nosotros no nos toca, les tocó a ustedes, pero quién sabe si el día de mañana somos nosotros los que estamos padeciendo en el lugar de ustedes. Y ahí es que nos daremos cuenta y dimensionaremos lo que ustedes están viviendo en este momento. Así que, por supuesto que sí, el llamado también es no solamente exigir a las autoridades que hagan su trabajo, por supuesto, eso en primer término, pero también el llamado a que todos y cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para ser más empáticos, para ser más solidarios, para ser más inclusivos y para poder actuar en conjunto en función de las necesidades del otro. Así que les agradezco por esta charla. Espero sinceramente que el problema se pueda resolver lo más pronto posible en beneficio de muchos que como ustedes en este momento también están pasándola y bien, bien, bien duro. Así que un abrazo de corazón fuerte, solidario, sobre todo, a seguir adelante y a cada uno desde el espacio en el que está, a hacer lo que le corresponde hacer. Mi compromiso también en ese sentido con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte, Iván, Marisol. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Un gustazo. Un gusto para mí también y gracias a ustedes como siempre por estar pendientes de Cuentanotas. Estamos nosotros todos los domingos retransmitiendo esto a las 8 de la noche y la idea es precisamente que a través de esto podamos dimensionar la problemática por la que estamos atravesando y ser parte de la solución y no del problema, que es lo más importante. Un abrazo para todos. Un abrazo.